Pedro empieza a caminar sobre el agua. No camina sobre el agua Pedro. Siempre estamos acostumbrados a imaginarnos que Jesús está caminando sobre el agua. Pedro está caminando en la palabra de Jesús. Él se apoya en lo que dijo Jesús. Y la palabra de Jesús es poderosa y no miente, no nos engaña. Y cuando uno camina y da pasos apoyándose en lo que Jesús dice, no nos hundimos. Pedro empieza a caminar, pero camina y da pasitos porque le cree a lo que dijo Jesús. Venía a mi encuentro. Yo me haría una pregunta en este tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos animado a tener un diálogo profundo de fe con Jesús? ¿Cuántas veces, apoyado en lo que Él me dice, yo di pasos? Caminá apoyado en la palabra de Dios. Caminá esta palabra que dice Jesús. Amá a tus enemigos. ¿Diste pasos en el amor a los enemigos? ¿En querer a los que no te quieren? ¿En mostrarle amor a los que no te muestran amor? ¿Caminaste y diste pasos perdonando 70 veces 7? Y a veces en la convivencia es lo más difícil, ¿no? En el día a día, ¿no? Saber retomar el vínculo y volver a perdonarnos y volver a decir, bueno, me equivoqué o te perdono, o ser comprensivo, llegar desde la comprensión al perdón. ¿Caminaste la palabra que dice Jesús, fuerte, ¿no? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido? ¿Caminaste una crisis matrimonial creyendo en la gracia que hay en un matrimonio bendecido por Dios y que Dios te ayuda a superar una crisis difícil, que puede ser una tormenta en una familia, y caminar en esa promesa que el hombre no separe lo que Dios ha unido? ¿Alguno se animó a caminar alguna vez? O yo me lo pregunto, ¿no? A dar pasos. Jesús dijo, el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Quién se jugó la vida por Jesús? ¿Cuántas veces te animaste a dar un paso para jugarte la vida por Jesús? Pedro caminó sobre el agua, dio unos pasitos, ¿no? Pedro empieza a dar pasos, como muchos de nosotros hemos dado pasos en la fe, en el seguimiento de Jesús, pero conocemos nuestra condición humana y sabemos que muchas veces no podemos ser constantes, no avanzamos y pasamos de etapa en etapa sin experimentar dolorosamente que nuestra fe, nuestra confianza en su palabra es débil, inconstante y nos empezamos a hundir. Pedro creyó en la palabra de Jesús y empezó a dar pasos en la fe, y dice la palabra de Dios que al ver la violencia del viento, el viento empezó a soplar más fuerte. No es raro que cuando alguien empieza como a caminar en la fe experimente como con más violencia las fuerzas del mal, del misterio del mal, que tratan de separarnos de la confianza en Jesús y nos ayudan, nos hacen sacar la mirada, ¿no? Pedro había empezado a caminar, creía en su palabra, iba al encuentro y lo estaba mirando a Jesús. Y en ese momento que va experimentando y dando pasos, empieza a sentir el viento fuerte que sopla más fuerte y quita la mirada de Jesús y empieza a tener miedo. Y el miedo le empieza a quitar la fe. Es como parece ser que donde hay miedo no hay fe. Y cuando irrumpe la fe se va el miedo. Entonces, como que no pudieran convivir las dos cosas, ¿no? Quizás la experiencia de fe más profunda que vamos dándonos cuenta es que la fe nos pone en contacto con Dios y Dios viene a destruir y a disipar todos los miedos. Miedo a no ser amado, miedo a no ser aceptado, miedo a morir, miedo al dolor, miedo al sufrimiento. Todos los miedos que en este tiempo soplan fuerte en nuestra humanidad, colectivamente y personalmente, quizás nos hacen apartar esa mirada e irnos de la confianza que tenemos en el Señor. Pero en el corazón de Pedro ya estaba la lucecita de la fe que el Espíritu Santo le había infundido en el corazón y que dijo, voy caminando hacia vos, y sentía esa fuerza de fe que el Espíritu obraba en las palabras que decía Pedro. Empezó a dar pasos y esa fe no se apagaba a pesar de que era débil o inconstante, y pega un grito, ¿no? Pega un grito, pero no un grito
de desesperación, como el primer grito del Evangelio. Al principio del Evangelio gritan, es un fantasma, todos se ponen a gritar, no entienden lo que está pasando, pero ahora Pedro no, grita distinto, le grita a Jesús y lo invoca como Señor, Señor, sálvame. Qué fuerte experiencia por la que está pasando el corazón del discípulo, ¿no? Aprende a caminar confiando en la palabra, se da cuenta que a veces se aparta de esa confianza o le presta atención a las fuerzas que soplan y siguen influyendo en nuestra vida, y en ese momento le grita a Jesús, Señor, sálvame, y experimenta la mano salvadora de Jesús, que lo sostiene. Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, ¿no? La palabra de Jesús siempre está acompañada por los gestos, ¿no? Jesús le dice, vení, camina, y cuando te estás hundiendo, no te deja hundir. Te tiende la mano y te sostiene, hace un gesto. Jesús acompaña siempre las acciones con nosotros con palabras y con gestos. Ojalá que podamos reconocer, no solamente cuando Dios nos invita a confiar en Él, sino los gestos concretos en los cuales Dios se me acercó y me sostuvo. Y yo siento que me sostiene. ¿Qué cosas me sostienen en este tiempo? A veces la iglesia es como, se la compara con una madre, y a veces es lindo compararla con esas madres luchadoras por sus hijos, ¿no? Cuando están en el peor momento, cómo los defienden y cómo la pelean a la vida para que sus hijos no sufran, ¿no? Y en esta imagen de la iglesia como madre que nos defiende, está Jesús en nuestra barca, que sale a nuestro encuentro y nos defiende, y que busca de una y otra manera como, bueno, no estamos solos, estamos en comunión, busquemos la manera de sentirnos en comunión, rezamos juntos, compartimos la Eucaristía. Nuestros medios que a veces usamos para distraernos hoy en día son una ocasión para encontrarnos con Dios, un celular, un grupo de WhatsApp, las redes, cómo el Señor y la Iglesia pelean por nosotros y tratan de alcanzarnos con su mano, ¿no? Para que esta Semana Santa la podamos vivir. El Señor viene a nuestro encuentro y viene a salvarnos y estira su mano. Y la mano del Señor llega lejos, ¿no? A donde pensás que no llega, llega. Ahí llega Jesús, tiende la mano y te rescata. Podés quedarte pensando un ratito y rezando frente a esta imagen, cerrar los ojos, ponerte delante de Dios, decir, bueno, Señor, parte de la humanidad está sufriendo mucho, nosotros también sufrimos, estamos angustiados, te invocamos, y empezar a entrar en este diálogo de fe, ¿no? Creyendo en su palabra, invocándolo, que surja de nuestro corazón una invocación profunda. A lo mejor ahora te van a ayudar algunas preguntas que tratan de que lo que escuchaste los puedas poner en conexión con lo que estás viviendo y puedas encontrar una propuesta para intentar dar pasos en la fe, para pegar ese grito salvador desde el alma, desde el espíritu, Señor, sálvame, y experimentar que la mano del Señor nos alcanza y nos rescata una vez más en esta semana y en esta Pascua. Aprovechemos este ratito para rezar un ratito, dejando resonar la palabra de Dios en nosotros.